¿Qué tienen en común, si alguien sabe, Adrian Griffin? ¿Qué tienen en común, si ustedes saben, Adrian Griffin, Joe Girardi, George Carl, Tony Dungy y Carlo Ancelotti? ¿En qué ellos y Steve Jobs, David Neeleman, Mike Lazaridis y George Zimmer se parecen? Cada uno de estos hombres, tanto en el deporte como en la empresa privada, en los negocios, fueron sumamente exitosos. Y luego de temporadas, o en medio de temporadas, donde lo único que hicieron fue ganar, tener éxito y producir ganancia para otros, en vez de recibir aplausos o bonificaciones, todos fueron despedidos. Cada uno de ellos, luego de momentos de éxito, porque le pisaron el callo a alguien o a algunos, o porque sus intereses se estaban siendo amenazados, fulminantemente todos fueron despedidos. ¿Sabe por qué eso sucede? Porque liderar no es fácil. Primera de Félix, capítulo 7, versículo 1 dice que para dirigir la orquesta hay que darle la espalda al público. Si los quieres dirigir, no los puedes complacer. Y estos hombres que estaban en pantalla experimentaron eso. Yo sé de lo que estoy hablando. Si tú quieres dirigir, no los puedes complacer. Si quieres la gloria del hombre, no puedes darle la gloria a Dios. Si quieres la gloria propia, vas a terminar perdiendo. Y algunos quizás en las primeras dos imágenes no tienen la más mínima idea de quiénes son porque no son deportistas. Y quizás en la tercera imagen tampoco sabían quiénes eran, solamente el de la manzanita, porque no están inmersos en el mundo de los negocios. Pero lo que sucede en el deporte, lo que sucede en el negocio, sucede en la vida. Y no solamente en la vida, sucede en la iglesia. Y el apóstol Pablo en esta mañana nos va a enseñar a nosotros que liderar no es fácil y que hay un costo por ser llamado a pastorear, a liderar, a cuidar y a dirigir el rebaño del Señor. Otra vez, liderar no es fácil y hay un alto costo a aquellos que somos llamados a liderar, dirigir y pastorear el rebaño de Dios. Hay una gran posibilidad que en el aquí y en el ahora recibamos lo mismo que esos hombres que vimos en pantallas. La diferencia de ellos y de los que dirigimos al Señor, le dirigimos a las ovejas del Señor, es que el mismo Señor nos ha prometido que si somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Y eso es lo que queremos ver hoy en la continuación de esta serie, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por eso te pido que vayas allá al capítulo 2, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El título de este mensaje es asimismo el costo del llamado. Vamos a leer y concentrarnos en esta mañana en los primeros 12 versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leer los textos, vamos a orar una vez más y comenzamos a trabajar. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño,
sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera les exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Subraye completo el versículo 12, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Vamos a orar una vez más. Padre, hemos alabado tu nombre, hemos orado y ahora nos sentamos a tus pies. Rogamos por tu auxilio para el predicador, pero también para tu iglesia. Que el predicador pueda ser claro y conciso en explicar lo que ya tú has dicho. Que tu espíritu lo aplique a la vida de tu iglesia. Que todos los sentidos de tu iglesia estén conectados y enfocados a lo que vamos a escuchar. Que salgamos desafiados, retados, corregidos, pero también animados. Sobre todas las cosas esperanzados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también rogamos, Señor, que tú salves a los que están perdidos. Que en medio de este lugar sabemos que hay algunos que todavía no han reconocido que son pecadores y necesitan un Salvador. Que el Evangelio sea proclamado y explicado y que tú salves a los perdidos, Señor. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de entrar de lleno al versículo 1 al versículo 12, recordemos lo que hemos visto en los primeros dos mensajes de esta serie. En el primer mensaje, como hemos hecho en todas las series que hemos predicado sobre un libro en la Biblia, obtuvimos información que entendemos que es importante y relevante sobre el autor, el mensaje, el receptor de esta carta, el contexto en el que fue esta carta esta iglesia establecida y el motivo por qué esta carta estaba siendo enviada. La semana pasada el pastor Héctor entonces desempacó el capítulo 1 y nos enseñó cómo Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios. Pablo le daba gracias a Dios por dos cosas. Y él yo creo que hizo un gran trabajo explicando las dos cosas. Número uno, por la salvación que Dios le había dado a los tesalonicenses. Dios los eligió. Ellos eran salvos y la evidencia de esa salvación, Pablo dice que era que su amor, su fe y la esperanza. Pero Pablo no solamente le dio gracias a Dios por la salvación que tenían los tesalonicenses, sino que también Pablo le daba gracias a Dios porque esa gente que había sido salvos por la proclamación del Evangelio cuando él inició aquella iglesia, él escuchó y otros escucharon que estaban siendo santificados, que estaban creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ya no hablaban ni actuaban ni se parecían al mundo, sino que ahora hablaban, actuaban y se parecían a Cristo. Y la evidencia, dice Pablo cerrando el capítulo 1, de esa obra santificadora en su vida, es que los tesalonicenses eran gente de convicciones.
el poder de Dios en medio de ellos los hizo mantenerse firmes en la persecución y dificultades que estaban experimentando. No solamente eran gente de convicción. Número 2, dice Pablo que la obra santificadora del Espíritu en sus vidas estaba produciendo gozo. Gozo en medio de golpes, gozo en medio de persecución, gozo en medio de ser coartados de su libertad. Sí, Pablo dice, ustedes están gozosos. No estaban chilling, estaban gozosos, es diferente. No necesitaban algo para ser estimulados, tenían el gozo del Espíritu. Eso es un fruto. Y ellos lo estaban evidenciando, y no solamente eran gente de convicciones, estaban firmes en lo que habían creído, el gozo del Señor se veía, sino que número 3, la evidencia de su santificación era que eran ejemplo. Estaban dando testimonio a otros creyentes. La obra de gracia en Tesalónica no era conocida solamente en Macedonia, en Acaya, sino en otros lugares. Así que en resumen podemos decir que en el capítulo 1 esta carta comienza el pastor dándole gracias a Dios por la obra en los tesalonicenses y reconociendo que los tesalonicenses estaban siendo un gran ejemplo de lo que es ser cristiano. ¿Están conmigo? Ahora, fíjese lo que sucede en el capítulo 2 y cómo comienza el capítulo 2. ¿Por qué? Y yo quiero que usted entienda que lo que leímos y vamos a discutir ahora para este servidor es el tratado más claro y específico. Si usted quiere saber cómo luce un pastor, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. No, pero el 1 de Timoteo 3 y Tito 1, esos son los requisitos para ser llamados como pastor. Pero si usted quiere evaluar a un pastor, habite en estos 12 versículos, porque estos 12 versículos para mí son el tratado sobre el ministerio pastoral más claro que hay en las Escrituras. Yo estoy haciendo un ejercicio hoy porque el texto que me corresponde predicar es este. Pero no es un ejercicio solamente para mí, es para ustedes. Después de 5 años y medio, ustedes pueden ir a estos 12 versículos y decir: el pastor Félix, el pastor Héctor, el pastor Diego y el reguerete de pastores que tuvieron por 5 años, ¿lucen así o no? Y si no lucimos así, déjanoslo saber. Porque hay espacio para crecer y mejorar y madurar. Pero no evalúe a un pastor porque es carismático, elocuente, porque use jeans y tenis blanca, o se vista como José Vargas. Evalúe a los hombres que Dios llamó para dirigir el rebaño y predicar su palabra según estos 12 versículos. Ese capítulo 2, versículo 1, a mí me llama la atención porque yo les dije en el primer mensaje que hay una teoría de que Primera de Tesalonicenses es la respuesta de Pablo a una carta que le enviaron. Yo les dije, yo no estoy de acuerdo. Pero una de las razones por las que ellos piensan es esto, es como él comienza el versículo 2. Es como si él estuviese contestando algo que le hayan escrito. Yo no creo que le hayan escrito, yo creo que había un chisme dentro de la iglesia. Así que bienvenidos, también en Tesalónica como en Ciudad de Dios hay chismes. Porque hay chismosos. Y había un chisme dentro de la iglesia. ¿Y sabe cuál era? Que Pablo los había abandonado. Plantó la iglesia y ante la amenaza salió corriendo. Y como eran unos jóvenes cristianos, comenzaron los falsos maestros a tratar, escuche bien, de tergiversar, de afectar y de atacar la figura de Pablo. Y Pablo se ve en la necesidad de recordarles, dicen algunos, y otros dicen de defenderse.
Y el capítulo 2 y el capítulo 3 es la tesis que Pablo presenta a ellos para que compararan entre lo que ellos vieron y escucharon y fueron testigos y lo que decían otros. ¿Por qué Pablo tiene la necesidad de hacer eso? Escuche bien, porque esto no es necesario siempre. Escuche bien, no siempre es necesario estar defendiéndose. El Salmo 3 que leímos con el hermano Carlos es el salmista dejándole saber a Dios: yo me lavo las manos, tú encárgate de mis enemigos. Una y otra vez, esa es la postura del salmista. Es verdad que a veces le pide al Señor que le arranque la cabeza, pero después cae en sí y dice: eso no es muy espiritual, encárgate tú. Así que si usted y a mí nos da esas ganas, no dejemos la oración ahí. Ahí mismo pidamos perdón y dejémoslo: Señor, encárgate tú. ¿Estamos claros? ¿Esa es la actitud correcta? Sí. Pero de vez en cuando y de cuando en vez hay que hacer lo que hace Pablo. ¿Por qué, Pastor Félix? Porque si atacan la persona, atacan el mensaje, y en este caso iban detrás de destruir la iglesia. Y él se ve en la necesidad de decir: no, güey, José, no. Yo les voy a recordar a ustedes quién yo fui, qué yo hice, que ustedes escucharon y que ustedes creyeron, y evalúen ustedes si lo que Dios hizo a través de mí en ustedes es igual a lo que ellos postulan. ¿Estamos claros? Así que le voy a dar una segunda sugerencia. Cuando usted escuche ruido externo, en vez de estar dándole cabida al ruido externo, evalúe el testimonio y la enseñanza. Si eso no es suficiente, tiene permiso para buscarse otra iglesia. Pero ¿sabe qué sucedió en Tesalónica? Que eso fue suficiente y no corrió, creció. ¿Por qué? Lo vamos a ver desde el versículo 1. Así que Pablo lo que hace es dar un inventario de cómo luce, escuche bien, las cualidades de un líder espiritual. Vamos a ver las cualidades de un líder espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo estaba consciente que ellos eran muy maduros espiritualmente y podían ser confundidos. No olvide, y anote esto en su libreta o en su bosquejo, que en Hechos capítulo 17, cuando vimos el inicio de la iglesia, en los primeros 5 versículos, en los últimos 5 versículos, nosotros vimos que al Pablo huir de Tesalónica, lo hace porque Jasón y los hermanos entendieron que era lo mejor para salvar su vida y que el evangelio siguiera llegando a otras regiones. Pero no olvide las acusaciones que le hicieron. Aquellos hombres estaban llenos de envidia, nos dice el versículo 5, en el capítulo 17. El versículo 6 nos dice que Pablo y sus colaboradores estaban trastornando al mundo. Y en el versículo 7 nos dice que aquellos judíos fueron a los romanos a decirle: ¡hey! Hay que matar a este hombre porque está hablando de otro rey que no es el César, es un tal Jesús. Así que él huyó, pero todavía estaban ellos levantando acusaciones contra Pablo de la misma calaña que lo hicieron cuando él estaba allí. Así que él les dice: ok, ustedes saben que eso no es cierto y se lo voy a demostrar con mi vida y con mi enseñanza. Así que la primera cualidad que Pablo apunta sobre sí mismo es la integridad. El testimonio de Pablo habló por sí solo. Él les dice: ustedes me conocen. Ustedes vieron quién yo soy y que yo enseñé. Yo no mandé a alguien, yo estuve con ustedes y entre ustedes. Yo prediqué el evangelio produjo frutos. Por lo tanto, si hay alguien que puede
desestimar estas acusaciones son ¿quiénes? Ustedes mismos. Porque yo estuve entre ustedes. Ustedes me vieron, ustedes me escucharon. ¿Sabe por qué Pablo puede apuntar a su integridad y a su propio testimonio? Porque Pablo apestaba a ovejas. ¿Sabe lo que significa eso? Que él habitaba entre medio de ellas. Ellos lo conocían. Hay una gran diferencia entre ser un predicador y ser un pastor. La primera responsabilidad de todo pastor es predicar el mensaje, el consejo completo de Dios. Esa es su mayor responsabilidad, pero no es la única. Y hay pastores que pasan 60 horas semanales preparando sermones y pasan 80 horas semanales ausentes de la vida de su iglesia. Eso no es un pastor, eso es un predicador. Y se han escondido detrás de el argumento de que el Señor los llamó a alimentar a las ovejas y a llevarlos a pastos frescos. ¿Y sabe qué? Eso es cierto. Pero cuando estemos delante del Señor, cada uno de los pastores que Él nos ha dado una porción de su rebaño, Él no solamente me va a pedir a mí, a los pastores de esta iglesia, cuenta por lo que ustedes escucharon. Es si nosotros sabíamos lo que ustedes estaban pasando. Es si nosotros olíamos a ustedes. Es si caminábamos con ustedes. Porque es la única manera que ustedes nos pueden llamar pastores. Y algunos tienen con todo eso problemas en llamarnos pastores. Pero la única manera que la oveja escucha la voz de su pastor y la sigue es que conozca la voz de su pastor. Y para eso hay que pasar tiempo con ellas. Y Pablo dice, ustedes me conocen, mi testimonio, mi ejemplo, mi integridad está delante de ustedes. Ustedes me vieron, ustedes me escucharon. Y hay algunos que argumentan, pero fue por poquito tiempo. Bueno, fue poquito tiempo, pero el Señor hizo una obra maravillosa. Y ahí había una iglesia. Así que la primera cualidad de un verdadero líder espiritual es que lo que dice se esfuerza en vivirlo. Y no se tiene que defender porque sus actos lo defienden solo. Son íntegros. Él dice, ustedes cuentan acerca de nosotros. Versículo 5 del capítulo 1 le dijo, ustedes saben la clase de personas que nosotros somos. Yo estoy tranquilo. Yo sé lo que yo hice. Yo sé cómo yo viví. Yo sé lo que les enseñé. Queda de ustedes evaluar mi testimonio y mi integridad. ¿Están conmigo? En el versículo 2, entonces, Él les dice a ellos, les da un recordatorio de lo que ellos sufrieron y fueron maltratados en Filipo, pero también les dice y les recuerda el valor, la firmeza, que es la cualidad número 2, que ellos tuvieron en predicar el evangelio en medio de mucha oposición. En otras palabras, Pablo dice, nosotros no padecimos solamente en Tesalónica y tuvimos que salir en la noche huyendo desde casa de Jasón, no. Desde Filipo nos vienen dando piña y golpes y cárceles y amenazas de muerte. Pero ni en Filipo ni en Tesalónica rebajamos el mensaje. Nos acomodamos a las circunstancias. Mire, ¿sabe qué? Una de las cualidades de un líder espiritual, de un buen pastor, de alguien que ama a las ovejas es que tiene columna vertebral. Las rodillas al único que se las dobla es a Jesucristo. No al dinero, no a la fama, no al poder, no a la conveniencia, no a los aplausos. Es a Cristo. No cambia el discurso. Son malos hasta que me conviene. A lo bueno lo llaman ahora malo porque les conviene. Son íntegros.
pero también son ¿qué? Firmes. Él dice, yo prediqué el evangelio en Filipos contra toda oposición. Yo fui a Tesalónica y prediqué el evangelio contra toda oposición. No rebajé el mensaje, no cambié el mensaje, por poco me cuesta la vida, pero porque yo fui firme y me mantuve incólume a lo que Dios me había mandado, Dios y su Espíritu hizo la obra en ustedes. Como dijo Lutero, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Número 3, él dice en el versículo 3, y lea conmigo, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo fui a ustedes con la autoridad del mensaje que me fue otorgado. No fui en mi autoridad, fui en la autoridad del mensaje del evangelio. Así que cuando yo les prediqué, y lo que yo les prediqué, escuche bien, les dijo, no es herejía, no es impureza y no es engaño. No me mire a mí, está en el versículo 3. Ellos lo estaban acusando de 3 cosas. De hereje, lo estaban acusando de inmoral y lo estaban acusando de tramposo. Y le voy a explicar cada una de ellas. ¿Sabe por qué lo acusaban de hereje? Porque ellos decían que él no se refería al Antiguo Testamento. Ellos lo acusaban de que no apuntaba al Antiguo Testamento. Número 2, lo acusaron de impuro o de inmoral sexualmente hablando, porque los falsos maestros eran inmorales. Así que, aunque no tenían evidencia contra Pablo, se lo llevó la corriente. Y número 3, como ellos eran unos tramposos, él fue culpable por asociación, aunque no hubiese evidencia. Cualquier similitud con el día de hoy es pura coincidencia. Es que a mí me dijeron que el pastor Félix hizo esto. A mí me dijeron que el pastor Héctor no hizo esto. A mí me dijeron que el pastor Diego. ¿Y quién le dijo? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la evidencia? Yo tengo 2 abogados aquí, yo le puedo probar que es mentira. Usted puede decir lo que usted quiera, pero lo tiene que probar. Pues ¿sabe lo que hacen los falsos? Acusan sin evidencia. Y lo acusaron de hereje, de inmoral y de tramposo. ¿Y sabe cómo él se defiende? Detrás de la autoridad del mensaje que predicó, no de su persona. Eso era suficiente. ¿Sabe lo que está diciendo él? Cuando dice en el versículo 3, miren cómo comienza el versículo, pues nuestra exhortación no procede del error, no es mentira, no es impura, no es engañosa. ¿Sabe por qué? Porque nuestra exhortación no viene de Saulo de Tarso, nuestra exhortación viene del mismo Señor Jesucristo. Y eso es suficiente. Así que él apuntó a su integridad, a su testimonio, apuntó a su firmeza y apuntó a la autoridad del mensaje. Él descansó en la autoridad de todo el consejo que él predicó. Él le dijo a Timoteo, le dice a los ancianos de Éfeso en Mileto, yo no rehusé predicarles a ustedes todo el consejo de Dios. Evalúen lo que yo les dije. Y si lo que yo les dije, yo me estaba esforzando en vivirlo. Y si fuera poco, él no lo dejó ahí. Número 4. Él dice, yo no solamente fui íntegro, yo no solamente me mantuve firme, yo no solamente descansé la autoridad del mensaje, sino que fui responsable. Me pude aprovechar de ustedes
y no lo hice. Mira lo que dice el versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Mire esto. No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Yo cumplí con mi responsabilidad. Dios es mi testigo porque examinó mi corazón, me probó en medio de las dificultades y pasé la prueba. Al fin del día, yo tomé muy en serio lo que se me mandó. ¿Por qué? Dice la parte baja del 4. Porque yo no quiero agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Yo le puedo engañar a usted me puede engañar a mí, pero no podemos engañar a Dios. Y Pablo sabía eso. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero Dios conoce las intenciones del corazón. Y yo descanso en que cumplí mi responsabilidad. Prediqué en tiempo y en fuera de tiempo, para agradarle a Él, no a ustedes. Número 5. Pablo, y espero que, lo voy a explicar, demuestra que fue humilde. Y yo sé lo que algunos pueden pensar, hay gente que dice que el que es humilde no dice que es humilde. Y otra vez le estoy presentando el caso particular en el que se encontraba Pablo. Pablo en el versículo 5 y 6 amplía lo que dijo en la parte baja del 4. Lea conmigo el versículo 5 y 6. Porque como saben, ustedes saben, nunca fuimos a ustedes con palabras ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Vanagloriosa, ¿qué más? Adular, ¿qué más? No lo puedo decir aquí, pero lo que dijo Paco. Amantísimo Yomar, tú eres de las ovejas la mayor de las ovejas. Hermano Jonás, como usted no hay ninguno. Y eso es cierto, pero eso es ser lisonjero. Tratar de adular a la gente. Él dijo, yo nunca fui con palabras así. ¿Qué más le dice? Ni con pretexto para sacar provecho. Yo conocí una vez un pastor que estaba comenzando una iglesia en un lugar que no lo voy a decir porque como ven esto va a saber que es él y pues lo voy a decir. Que empezó una iglesia y se mudó al lugar donde empezó la iglesia. Y cada vez que estaba en una reunión con los hermanos le preguntaban cómo iba la abundancia. Y dice, no, estamos bien, ¿sabes? Como tenemos tantos hijos, estamos sentados en caja. Y no, estaba pues en el piso, nos sentamos. Ah, ¿no tiene muebles? No, pero el Señor suplirá. Y la semana después, aparecieron los muebles. Una semana después le dice, ¿cómo va la cosa en la mudanza? Bien, estamos durmiendo todos en la misma cama. ¿Y por qué? ¿No hay cama para los niños? No, tantos niños. Sí, pero el Señor suplirá. ¿Qué pasó la próxima semana? Aparecieron las literas. En un mes, ¿tiene la casa amueblada? Ah, pastor, entonces no podemos bendecir a los otros. Sí, lo puedes bendecir. Lo que hay que tener cuidado es que lo que estemos liderando nos estemos aprovechando de la gente. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Están conmigo? ¿Económicamente? En todos los sentidos. No solamente económicamente, en todos los sentidos. No es aprovecharse de las personas. Y eso, Pablo dice, yo no lo hice. Lo necesito. ¿No me escuchaban? Claro, dice la hermana. Así que él dice en el versículo, en el medio de ese versículo 5 y 6, yo no hice nada para sacar provecho. ¿Y saben a quién usa como testigo? ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo en la parte baja del 4? Que Dios conoce ¿qué? Los corazones. Le dice, yo no me aproveché de ustedes. Más adelante dice,
Yo ni carga fui a ustedes, trabajé. Mira lo que dice el versículo 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. A mí me llama la atención cómo él cierra el 6, aunque como apóstoles pudimos haber ¿qué? Ejercido esa autoridad. Pero no la ejercimos, no nos aprovechamos. ¿Qué? Le servimos. Entonces, él está aduciendo en el versículo 5 y versículo 6 a tres cosas que yo quiero que usted anote. Él nunca dijo nada para agradar a los hombres. Él no usó palabras lisonjeras. Nunca. Si no les gustaba, allá ellos con Dios. 2, él nunca fue avaricioso, ni aparentó tener dinero, ni posesiones, y usó a Dios como su testigo para que quedara claro que nunca se vendió como quien no era y quería sacar provecho de ello. Y número 3, en el versículo 4, él dijo que él no pretendía agradar a los hombres, pero ahora en el versículo 6 él dice, no solamente es que yo no quiero agradarle a ustedes, sino a Dios, sino que tampoco busco la alabanza, ni la honra, ni la estima de ustedes. Yache, pero qué clase de pastor, mano, qué predicador es ese. Él nunca buscó eso. Ay, pastor, pero hay gente que dice eso. Bueno, eso es problema de ustedes, pero que nosotros no lo busquemos. ¿Entiende la diferencia? Que te alaben otros, no uno mismo. Ese es el principio de sabiduría que está en el Antiguo Testamento, en los libros sapiensales que él está levantando. Yo no fui tras agradarle a ustedes y tras los aplausos de ustedes. Entonces, en síntesis, esto es lo que yo quiero que usted coloque al lado de humildad. La cualidad que Pablo presenta, y espero que esto me ayude a mí, pero les ayude a ustedes, es que no tenía afán de protagonismo. Tenía que luchar con el maldito orgullo. No el maldito, no, el maldito orgullo que hay en él. Con esa cosa que está en nuestra naturaleza pecaminosa, que todos los días hay que llevarla a la cruz. Porque todos los días quiere salir. No quería aplausos, quería que Dios fuese glorificado. Yo no sé si usted está consciente que 19 de las 21 cartas de las 21 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por este hombre. Este hombre es el papá de los pollitos. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Dios se lo dio a él y le dio un poquito a Juan y otro a Pedro. Y aquí está Santiago y uno a Judas, que es así de cortita. Pero a él le dio casi todo. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Y él decía, para mí el morir es ganancia. No lo he alcanzado todavía. Vivir es Cristo. Todo lo demás lo tengo por basura. Wow. Cuando sea grande yo quiero ser como él. ¿Sabe? Yo quiero que usted sepa que si Pablo hubiese tenido Instagram, no lo hubiera tenido. Lo hubieran seguido millones de personas y el following, 0. No seguía a nadie, a Cristo. Esa clase de humildad es la que debemos aspirar todos los que cuidamos el rebaño del Señor. Así que no solamente era un hombre íntegro y su testimonio lo mostró, fue firme, estaba predicando bajo la autoridad del mensaje, fue responsable, sino también que se mantuvo humilde y ahora en un lenguaje metafórico para que ellos entendiesen bien, no solamente las cualidades que él tenía, que ellos vieron, utiliza 2 ejemplos y 2 metáforas mucho más profundas. Vaya conmigo al versículo 7 al versículo 9 para que lo lea. Les dice, más bien demostramos ser, subraye, benignos entre ustedes,
como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto, subraya esa expresión, por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, subraye esto, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser, subraye, muy amados para nosotros. Porque ustedes saben, hermano, nuestros trabajos y nuestras fatigas, cómo trabajamos de día y de noche. Para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. La sexta característica de un líder, según Pablo, apuntando así, es que él demostró el amor de una madre. Un liderazgo y cuidado pastoral, miren cómo él lo compara, como el cuidado de una madre. Y vamos a hacer un ejercicio al revés. En vez de ir del versículo 7 al 9, comencemos en el versículo 9. Él dice, nosotros le proclamamos el Evangelio a ustedes, porque no quisimos hacer carga a ninguno de ustedes. Por lo tanto, trabajamos de día y de noche. ¿Como quién? Como hacen las madres. Y ustedes deben recordar eso. ¿Por qué? Porque les amamos. Porque le demostramos gran afecto, que nos invertimos hasta nuestras propias vidas y por eso pudimos ser benignos. ¿Lo vio? Él toma como una madre trabaja incansablemente por sus hijos para demostrar benignidad, para demostrar afecto, para transferir su vida. Porque eran muy amados. Un verdadero pastor tiene esas cualidades. El amor de una madre. No solamente eso, sino que el versículo 10 y 11, él le dice, no solamente yo les demostré y les amé como una madre, que pueden escribir esto, desinteresadamente. Yo tengo a mi madre sentada aquí. Y cuando yo leía esto anoche, yo recordaba mi vida debajo de ella. Cómo ella hizo lo que hasta no podía hacer para que mi hermano y yo tuviéramos lo que ella no pudo tener. Sin buscar la gloria. En backstage. Calladita. Yo era el mayor, yo sabía los esfuerzos, yo sabía los sacrificios y ella sabía los deseos de nosotros. Y de momento aparecía lo que parecía imposible que pudiésemos tener. Y ella decía que eso fue el Señor. Amén. Pero el Señor la usó a ella. Pablo está diciendo, así fui usado yo por Dios entre ustedes, para que Dios se lleve la gloria, para que ustedes disfruten de Él, y lo hice desinteresadamente. Pero como están estos charlatanes diciendo algo, déjenme corregirlo. ¿Están conmigo? Pero no lo deja ahí, sino que el amor y el cuidado de un pastor no se mostró solamente en el amor de una madre, sino que él dice en el versículo 10 y 11, y lea conmigo, que ellos eran testigos también de cuán santa, justa e irreprensiblemente fue su comportamiento entre ustedes que son los creyentes, la iglesia. Ustedes saben cómo los exhortamos, los alentamos e implorábamos a ustedes como un padre lo haría con su propio hijo. En el versículo 10 y 11 él dice, el cuidado de un pastor incluye el liderazgo de un padre. Así que papá, amárrate el cinturón. Porque no solamente es llevar el dinero a casa, es ser el sacerdote y el pastor de sus hijos. Él dice, como un padre da ejemplo y modelaje, yo le di ejemplo y modelaje a ustedes. Le modelé santidad, que fueran separados para Dios. Les modelé ser justos e irreprensibles como siervos de Cristo. Número 2,
fui un maestro. Le dice que les ayudó, les dirigió, les instruyó, los exhortó. Pero no solamente fue maestro, sino que los motivó, los alentó, los consoló, les imploró, les suplicó que creyeran en el Evangelio. No es solamente el cuidado de una madre con ternura, sino el liderazgo de un padre donde él estaba al frente y los tesalonicenses estaban detrás. Este es el mismo hombre, es el único hombre que se ha atrevido a decir en la historia con tanta seguridad: imítenme a mí. Eso fue lo que dijo. ¿Cuántos saben que él dijo eso? Alce la mano. Ay, hay que leer la Biblia, ¿ok? Pablo dijo: imítenme a mí, ¿verdad? Esto fue lo único que dijo. ¿Y qué fue lo otro que dijo? Ahora, ya estaba asustado, yo iba a cambiar el estudio del miércoles a empezar la Génesis. Gracias, Anabel. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos papás podemos decir eso? ¿Cuántos esposos podemos decir eso? ¿Cuántas esposas de nosotros o nuestros hijos pueden decir: mi papá no ha llegado ya, pero prosigue a la meta? Él quiere ser más como Cristo y nos está apuntando a Cristo. Eso es lo que él dijo. Imiten mi modelo, escuchen lo que les enseñé, no olviden lo que les rogué y les supliqué. Yo los amé, yo los dirigí. Así que en resumen, mis amados, Pablo hace una disertación de las cualidades de un líder espiritual, de un pastor, y dice: número 1, debe ser íntegro. Su ejemplo debe ser claro y dar testimonio. Número 2, debe ser firme, debe ser gente de convicción. Número 3, debe descansar en la autoridad de lo que predica, no de la posición que sostiene. Número 4, debe ser responsable. Debe entender para qué Dios lo llamó y no claudicar ante la fama, el dinero, el placer o la conveniencia. Número 5, debe ser humilde. Debe buscar la gloria de Dios, no la propia. Número 6, debe amar a las ovejas desinteresadamente. Debe transferir sus vidas. Y número 7, debe liderarlos como un padre, dándole ejemplo, modelaje, corrigiendo y enseñando, pero también suplicando que no olviden lo que he enseñado. Esas son las 7 cualidades de un líder espiritual y de un verdadero pastor. Mi pregunta para usted: ¿el texto termina ahí? ¿Verdad que no? Así que del versículo 1 al versículo 11, nosotros vemos las cualidades de un líder espiritual. Pablo pasó revista a su vida y le dijo: así yo viví, evalúenme. Pero ahora llegamos a la cúspide del texto, que es el versículo 12. Léalo conmigo. Y él les dice: la razón, el motivo y el para qué yo viví así, les dice en el versículo 12, para que ustedes anduviesen como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. La razón, el motivo y el para qué. Pablo fue íntegro, fue firme. ¿Para qué vivió bajo la autoridad del evangelio, del mensaje que predicó? ¿Por qué fue responsable y no cedió ante la tentación? ¿Por qué se mantuvo humilde? ¿Por qué amó como una madre y lideró como un padre? Para que cada una de aquellas ovejas en Tesalónica vivieran como es digno del evangelio de Jesucristo. Para que ellos pudieran dar testimonio. Para que las criaturas comenzaran a vivir como hijos de Dios. Para que dejaran de vivir, hablar y actuar como actuaban y vivían antes.
para que se comportaran a la altura del llamamiento de ese altísimo Señor Jesucristo. Para eso a Él casi le cuesta la vida. ¿Qué clase de ejemplo cuando usted compara eso con los hombres que hoy se llaman pastores como Joel Austin, T.D. Jakes, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Otoniel Font? Compárelo. Compare cómo ellos viven, hablan, actúan y dirigen. Y vaya a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Y dígame si ellos viven así. Y no vaya muy lejos. Mírenos a nosotros y díganos si nosotros vivimos así. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Y ese es el ejercicio donde yo tengo que habitar todos los días. Porque si vivimos así, los que pastoreamos el rebaño del Señor, lo hacemos no para la gloria de nosotros, sino para que la iglesia viva como es digna. Porque a Cristo le costó su vida para que usted y yo viviéramos para la gloria de Dios, no la nuestra. Ese es el mensaje. De eso se trata ser pastor. Por eso Sugel me dijo una vez, haz todo lo que esté a tu alcance, todo lo que esté a tu alcance para desanimar a aquellos que no son llamados a que entren al santo oficio pastoral. Porque si entran sin ser llamados, sin querer vivir de esta manera, le harán daño a su familia y le darán daño a otros. Por eso mi mayor temor no es usted, soy yo mismo. El mayor peligro no está afuera, está dentro de mí y está dentro de usted. Por eso es que tenemos que evaluar nuestros corazones todos los días y llevarlo a la cruz de Cristo. Porque nuestro corazón es engañoso y nuestros motivos a veces pueden ser sumamente egoístas, aun cuando estemos hablando y se escuchen piadosamente. Pablo dijo, lo que ustedes escucharon y recibieron, ustedes lo vieron. Y lo hice para que ustedes vivieran de la misma manera. Así que yo sé lo que algunos pueden estar pensando aquí en esta tarde ya. Bueno, fantástico, esta es una tesis para aquel que lidera, pastorea o es ministro. Yo soy cristiano y a mí no me corresponde nada de esto. Usted está totalmente equivocado. Porque los mismos principios espirituales que hay para Pablo, para los pastores y para los líderes, lo hay para los creyentes. Y nosotros estudiamos un libro sobre eso. Hay un costo por seguir a Cristo. Todos los que nos llamamos cristianos, el privilegio de llamarnos cristianos no es solamente, como vimos en el capítulo 1, que hayamos sido salvados, sino que estemos viviendo de una manera santa. Y para vivir de una manera santa nos va a costar todo. No hay otra manera. Así que el verdadero cristianismo, amado, tiene un costo. Requiere negarse, abstenerse, sacrificarse. Va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber traición. Este es el mismo Pablo que en su última carta, en sus últimas letras, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, le está diciendo a Timoteo, antes de que lo ejecuten, pero Demas amó más al mundo. Al Demas, que en otras cartas reconoció como un colaborador, a lo último amó más al mundo. Y Alejandro el carcelero arrancó también. Y todos me abandonaron al momento de la muerte. Esa fue la corona en la tierra que se llevó este siervo de Dios. Se quedó solo. ¿Y sabe cómo respondió? Como yo quiero responder. El Señor les pague. Sea el Señor con ellos. Tenga misericordia de ellos. Esteban estaba recibiendo pedradas. Y le dijo, como el Señor Jesús, no le tomes en cuenta tus pecados. Nos falta mucho para llegar a ser esos hombres. Pero cristiano, tú vas a tener tu dosis
de lo que está en pantalla. Van a mentir contra ti y van a hacer todas estas cosas. Por lo tanto, yo quiero ser práctico en cómo responder a la oposición que es segura por seguir a Cristo. Número 1, y lo voy a sacar del texto, no me lo voy a inventar. Número 1, versículo 2 nos apunta a confiar en la soberanía de Dios y en el poder de su palabra. Tómale foto porque estoy terminando y quiero ir rápido. Confíe en la soberanía de Dios y en el poder de su palabra. Número 2, confíe en la veracidad del Evangelio. No lo tiene que aguar. No tiene que hacer culé con el Evangelio. Ay, es que es muy fuerte. Déjalo que lo ofenda. Ellos llevan toda la vida ofendiendo a Dios. Tire para adelante. Número 3, versículo 4, perdón. Reconozcamos que hemos sido aprobados por Dios y eso es suficiente. No busque la aprobación de los hombres. Número próximo. Busque agradar a Dios y no a los hombres. Amados, enseñe, escuche bien, tiernamente el Evangelio. Pero espérate, pero ¿confía en la veracidad del Evangelio? Sí, yo lo predico y no lo tengo que excusar. Pero cuando lo predico, lo hago con ternura. ¿Lo entendió la diferencia? No, lo que pasa es que, no, tú sabes que esta parte yo la salto porque es que es muy fuerte. No. Te deje lo que lo ofenda, pero hágalo con ternura, que el Evangelio lo ofenda solo. Número próximo, ame a las personas. No use a las personas. ¿Me entendió? ¿Tú sabes qué? Que la gente se da cuenta cuando usted lo está usando. Yo me doy cuenta. Pero usted es el pastor, para eso está. Pero también nos damos cuenta. Comparta todas las cosas de su vida. No solamente las fortalezas, sino también las debilidades. Seamos vulnerables, honestos, humildes. Estemos dispuestos a dedicar el esfuerzo y el sacrificio que requiere compartir el Evangelio. El próximo sábado tenemos pescadores de hombres. Eso es una buena manera de ustedes poder demostrar el esfuerzo y sacrificio de compartir el Evangelio. Entienda que compartir el Evangelio va a requerir dedicación, esfuerzo y trabajo. El otro día el pastor Luis Méndez nos decía que él a veces en la iglesia le pregunta a alguien ¿cómo está? Y cuando la persona empieza a responder dice que se dice para sí, pero es que yo no quería saber. Yo solamente te quería preguntar porque quería ser cortés. Y dijo, qué miserable yo soy cuando hago eso. Qué miserables somos cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Pero dentro de nosotros tenemos absolutamente cero interés de conocer cómo están. Para eso no pregunten. Amén. Amén. Amados, mostremos un carácter irreprensible. Escuche bien, no perfecto, sino santo. Aunque usted se llame perfecto, no lo es. Así que no lo pretenda. Porque todos somos candidatos, como dice mi amigo Otto Sánchez, a siervos inútiles. Todos. Todos somos candidatos a siervos inútiles. Todos. Así que cuando duele, duele. Y cuando estamos mal, estamos mal. Y cuando no sabemos, no sabemos. Y eso está bien. Así que no demostremos lo que no somos. Pero cuidado que el mensaje que estemos predicando con la vida que estamos viviendo lo cancele. Así que, amados, yo resumo este mensaje para cristianos y no cristianos de la misma manera. Para seguir a Jesús tienes que morir a ti. Si no eres creyente, te vas a morir sin Cristo. Si eres creyente, tienes que morir a ti para vivir para Cristo. Tú decides. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el privilegio que tú nos concedes en esta tarde de poder hacer nuestras las palabras de Jesús en Mateo 16, versículo 24. Si alguien quiere venir en pos de ti, tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir a sí mismo, tiene que tomar su cruz para seguirle. Pablo fue un ejemplo de eso. Liderar no es fácil,
pero es posible, porque tenemos al modelo de modelo, al ejemplo de ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a que, aunque nos cueste todo y se levante oposición, vivir de la manera que tú has prescrito en tu palabra. A tus hijos, ayúdanos a mantenernos firmes, y a los que no son tus hijos, que puedan entender hoy que la única manera de vivir de esta manera es reconociendo que son pecadores, arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en la persona de Cristo y creer en Él como Señor y Salvador. Es la única manera que es posible que cada una de estas cualidades se hagan una verdad en nuestras vidas. A los que dirigimos esta Grey, ayúdanos a habitar en este texto y a recordar la importancia de la integridad, de la firmeza, de la autoridad, de la responsabilidad, de la humildad, del amor de una madre y del liderazgo de un padre para cuidar de esta Grey, para que podamos vivir todos de la manera que es digna y tú has prescrito en tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a hacer esa iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.